Buenos días. Si les parece, vamos a dar comienzo a esta sesión, ¿no?, de clausura de la 13ª edición del máster propio del máster de formación permanente en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Para mí, decíamos hace un instante, pues también un placer que creo que recuerdo. Vine a la sesión de inauguración de esta 13ª edición, correspondiente al curso 2022-2023, que bueno, pueda estar aquí en el momento de cierre, al menos de la parte oficial, ¿no?, de lo que han sido las actividades académicas desarrolladas a lo largo del curso. Por lo tanto, lo primero es agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública y sobre todo a los directores del máster, el que bueno, pues me hayan pedido que me acerque esta mañana. Lo comentaba también con Carmen hace unos instantes. A veces se agradece más que otra cosa el que a uno le busquen motivos para salir de, en mi caso, un auténtico agujero en el que estoy en el vicerrectorado, no en el sentido figurado, sino en el sentido literal, porque estamos en un sótano, ¿no? Por lo tanto, siempre es buena la ocasión para salir de ahí. Vamos a, además, contar, ¿no?, como parte de la propia secuencia, de la propia organización de este acto de clausura, bueno, pues con la posibilidad de contar con una magnífica intervención y un no menos magnífico conferenciante. Para continuar con el proceso previo a la que le demos la palabra, pues se la paso al director del máster, al profesor, iba a decir Pepe, pero puedo decirlo, a Pepe Martín, que va a tomar la palabra. Muchas gracias. Bueno, chicas y chicos del máster, se acaba los módulos de presencia física y ya pues solo queda una breve tarea, como todos sabéis, que es hacer el TFM. Pero vamos a tener un cierre que yo creo que más que de lujo es de privilegio. Entonces me gustaría presentar, aunque yo creo que casi todos lo conocéis, al profesor Antón Costa. Él tiene una formación inicial en ingeniería industrial, luego hizo economía, hizo económica y, como él dice, me ha dicho, tuvo una trayectoria convencional en economía. Eso se traduce en publicación de artículos, dirección de tesis, proyectos de investigación, presencia continua, y aprovecho, y eso no me ha comentado, porque para recomendaros de verdad, encarecidamente los libros que publica. Porque los libros que publican ofrecen una imagen innovadora, disruptiva, plausible y además algo muy extraño entre economistas, muy bien escrito. Porque el saber escribir no es algo que la profesión practique con asiduidad. Digo la profesión de economía, señor vicerrector, no de eso. Aparte de esa extraordinaria capacidad, no solo de investigación, sino académica, también ha tenido una importante relación con el ámbito sanitario, porque estuvo trabajando codo con el ministro Ernest Lluch. El profesor Lluch, el ministro de Sanidad Ernest Lluch, que como sabéis todos, porque lo habéis estudiado, fue con él con el que se aprobó la Ley General de Sanidad. Tiene además una relación muy especial con la Universidad de Granada y con la Facultad de Económicas, en donde tenemos un aula con su nombre y tal. Y por lo tanto, eso también habría un punto en su amplia bibliografía. Terminar además señalando que tiene una relación importante en su relación con un mundo empresarial, porque ha participado en distintos consejos de relación con el ámbito empresarial. En el momento actual es el presidente del Consejo Económico y Social de España y consejero de Estado. Se dice consejero de Estado, ¿verdad? Muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo que ha hecho. Yo sé que tiene una agenda, como se suele decir, terrorífica, y te agradezco de verdad que estés aquí con nosotros. Muchas gracias.
mí de verdad no es un esfuerzo, al contrario, es una alegría el poder estar en Granada, el poder estar además en su universidad y en particular en la escuela, que no conocía y es extraordinaria. Por lo tanto, muchas gracias por la invitación a Pepe, a Puerto y también a Carmen, ¿no? la invitación que me da esta oportunidad de estar con ustedes en un tiempo que tomaré como el de una clase para comentar algunas ideas que me andan en la cabeza a un público tan singular como son ustedes, ¿no? Felicidades también por ese 13 o cumpleaños del máster. Es ya una edad que habla del prestigio, de la continuidad y del prestigio de esta iniciativa. Felicidades, de verdad. Y vicerrector, que debería haber sido el inicio. Muchas gracias por estar hoy aquí y recuerdos también a la rectora, porque el vicerrector me ha trasladado el interés que hubiese tenido la rectora de estar hoy aquí, pero que está en una reunión de rectores, ¿no? Muchas gracias también por las palabras de Pepe. Hay un dicho así español que dice que no hay halago, por exagerado que sea, que no le siente bien al que lo recibe, ¿no? Y esto es mi caso. Y también muchas gracias por estar aquí, mi homónimo, hasta hace muy poquito, el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y además catedrático de esta universidad. Muchas gracias. Yo quería aprovechar, bueno, ustedes ya acaban, de hecho ya casi han acabado, me dicen que ahora tendrán la negociación para esto del proyecto final y estas cosas, pero les imagino ya cansados, les imagino, más que imagino, tengo la seguridad de que sobre el sistema sanitario, sobre sus dimensiones, lo saben todo, por lo tanto esto me va a permitir a mí no meterme en terrenos que por otra parte no domino muy bien. ¿Qué me gustaría hacer en estos 45 minutos? Les decía, llevarles o exponerles una serie de preocupaciones que están detrás es verdad, de mis últimos libros. Gracias haré un pequeño spoiler comercial dentro de un momento, que están en mis últimos libros y artículos, tanto en El País como en La Vanguardia o en El Periódico, y que creo que, insisto, por el tipo de personas que son ustedes y por la responsabilidad que tienen, es un público que me interesa el hacer esta reflexión que voy a hacer. Comenzaré un poco con lo que quiero decir, con el mensaje central que me gustaría que no se perdiese después, ¿no? Esto de lo que quiero decir me viene como anécdota de que hace muchos años, en unas jornadas que me habían invitado también en Santiago de Compostela, que organizaba el que era en aquel momento el rector de la universidad, llegué tarde, pero llegué para la hora que me tocaba y bajaba por el pasillo de un auditorio como esto, bajaba, él salió a mi encuentro y sin saludarme me dice: Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir? Y claro, aquello me dejó, dice, pues esto, primero voy a formularles lo que quiero decir y después les diré cómo lo voy a hacer. Y sí que me apoyaré en este caso en 3 o 4 slides que me permitirán, o al menos eso espero, hacerles llegar qué es lo que pienso en algunas cuestiones sin tener que pararme mucho en ellas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Yo creo que las sociedades desarrolladas, democracias liberales, o si quieren con economías de mercado, o si quieren con capitalismo de mercado, nos enfrentamos a unas décadas, no digo años, nos enfrentamos a unas décadas por delante con unos desafíos existenciales muy fuertes. Digo existenciales, no fundamentales, digo existenciales, porque creo que si no los afrontamos bien, la existencia de la sociedad, casi diría de la civilización tal como la conocemos,
cambiará, ¿no? Estoy hablando de dos desafíos que para mí son realmente existenciales. Uno, el cambio climático, en el sentido amplio de la palabra. ¿Por qué considero que es esencial? Porque destruye el mundo físico sobre el cual se asienta nuestra civilización. No digo que no haya posibilidad de otras, ¿no? Ni digo que el planeta se vaya a destruir, pero creo que la continuidad del deterioro del capital natural, del medio ambiente, del clima en general, destruye el mundo físico sobre el que se ha asentado la civilización desde hace milenios, ¿no? Y por lo tanto es existencial en este sentido. Y el otro, que es al que me dedicaré hoy, el segundo desafío que considero existencial, es el de la pérdida de inclusión de las democracias, de las sociedades modernas avanzadas, ¿no? Las occidentales, especialmente metiendo entre occidentales Japón, Australia, Nueva Zelanda. Creo que la pérdida de prosperidad que se produce a partir de la década de los 70 del siglo pasado, en los 80, en los 90 y en las dos primeras décadas de este siglo, la pérdida de prosperidad inclusiva que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial es un riesgo existencial, tanto para la sociedad liberal, sin meterme ahora a definirla, más o menos creo que coincidiremos, ¿no? Como para la democracia y también para el capitalismo. Para el capitalismo es como el colesterol, lo hay del bueno y lo hay del malo. Pero creo que la pérdida de prosperidad inclusiva, de inclusión en nuestras sociedades es realmente una amenaza existencial, en ese sentido que digo, porque pone en riesgo la sociedad liberal que hemos construido en los últimos 3 siglos, la democracia en el sentido moderno, y también el sistema capitalista de mercado en su buena expresión. Y yo creo que esta pérdida de inclusión, aquí hay una pregunta, bueno, ¿y por qué motivo? Desde los años 70, recuerden, al menos como españoles, que la aparición y la creación y el fortalecimiento de la clase media española se produce en la segunda mitad de los años 50, fundamentalmente en los años 60 y algo en los 70. En esos años podríamos hablar, si quieren, de los 30 gloriosos, porque es una expresión convencional en historia económica. Los 30 gloriosos son los 30 años que siguen a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, España, con sus desajustes y sus desequilibrios, participó también de esos 30 gloriosos. Las clases medias, nuestros padres, en algún caso nuestros abuelos, se forman como clases medias en los años 50 y en los años 60. Mi maestro, gracias por la referencia a Ernest, ¿no? Le tengo mucho cariño porque cuando volvió de Valencia a Barcelona, en el año 76 o 77, mi maestro, que era el de él, el profesor Fabián Estapé, aún lo recuerdo ahora, estando en su despacho yo con Estapé, en aquellos sofás negros de cátedra que solo tenían los catedráticos en aquel momento, entró Ernest por la puerta y lo primero que le dijo Estapé a Ernest fue: tu misión en esta facultad es hacer que este gallego vago haga la tesis, ¿no? Y Ernest fue de hecho mi tutor de tesis, después le acompañé en parte en el ministerio y le acompañé los 5 años como vicerrector de la Universidad Menéndez Pelayo, ¿no? En unos años muy bonitos que probablemente fueron además el prólogo de su asesinato por ETA, ¿no? Pero bueno, gracias por esa referencia, Ernest, porque para mí es una persona muy importante, ¿no? Vuelvo atrás, decía, nuestro maestro común, Fabián Estapé, un día me dijo, dice, chaval, ¿tú quieres ser un buen economista? Con humildad, dice, hombre, en la medida de lo posible, ¿no? Dice, pues has de saber bien 3 cosas. Dice, ¿cuáles? Teoría económica, análisis, estadística e historia. Y esto creo que vale para todos. Me dijo,
Hay muchas buenas cabezas en economía, bien formados en teoría y bien formados en estadística, pero que no llegarán nunca a ser buenos economistas porque no saben historia. Yo creo que es un componente del área humanística muy importante en la formación. Bueno, pero hasta ese punto es aquello que dice, bueno, pues lo intentaré ser, ¿no? Pero además hay que tener olfato, y aquello ya te pierde. Para ser buen economista, dice, ¿qué quiere decir? Dice, mira, hay que tener olfato para comprender qué es lo que pasa en una sociedad como la española, cuando en 1960 el problema para la clase media era tener un 600. ¿Cómo llegar a tenerlo? Y 10 años después, solo 10 años después, me dice, en 1970, el problema era dónde aparcarlo. Es decir, cuando en una sociedad se produce, que sería la China de hoy, ¿no? Cuando en una sociedad se produce esta transformación material, que estoy hablando de los años 60, que dio lugar a las clases medias, a nuestros padres que tenían un empleo con un salario que no era para hacerse rico, pero sí para constituir lo que llamamos una vida de clase media. Pues bien, yo creo que esto comenzó a perderse, este logro comenzó a perderse en España y en las sociedades occidentales a partir de finales de los años 70. De hecho, si viésemos ahora una gráfica, verían cómo los salarios reales en todas las sociedades occidentales, los salarios reales aumentaron de forma continuada desde el año 36-37, de forma continuada hasta el año 75. Y a partir del año 75 descienden de forma continuada prácticamente hasta el año 2021, que es donde se ha comenzado a tener una cierta recuperación. Fíjense qué ciclo, qué pérdida de prosperidad, insisto, tiene que estar produciendo, o tuvo que estar produciéndose entre mediados de los 70 y prácticamente de los años en los que estamos. Yo creo que esta pérdida de prosperidad es un elemento que explica muchísimo de lo que está ocurriendo en nuestras sociedades y también en la política. ¿Por qué? Acabo lo que quiero decir. ¿Por qué esos años, esos 30 gloriosos que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70? ¿Qué pasó en esos 30 años que puede explicarnos esa prosperidad inclusiva, esa creación de clases medias asociada, y no solo en España, asociada a la creación de clases medias, vino la expansión de la democracia? La democracia en Occidente no es el producto de una convicción de pronto de los ciudadanos, ¿no? Es el resultado del crecimiento de las clases medias, que son las que sostienen, de hecho, la democracia. Si se debilitan, veremos debilidad de la democracia, ¿no? ¿Qué pasó? Decía, ¿qué pasó en esos 30 años? Mire, mi explicación, naturalmente es muy sintética, es que sorprendentemente, y lo de sorprendente lo dejo para un poco más tarde, en los momentos donde se podría suponer que el drama llevaría a nuestras sociedades a luchar como en la selva, a lo que diría en el Leviatán, ¿no? Hobbes, ¿no? A la lucha de unos contra otros. Resulta que en el momento más dramático de la historia occidental, que son los años que van entre la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los 30 y la Segunda Guerra Mundial, piensen en cientos de millones de muertos en las trincheras, ¿no? Pues en esos años tan dramáticos, resulta que a partir del año 43-44 se construye probablemente el mayor logro de la humanidad, que es una sociedad más justa, una economía más inclusiva. Surge, en primer lugar, el National Health Services británico, ¿no? Como esa figura mítica que aún hoy con todas sus dificultades, pero surge lo que en Estados Unidos Roosevelt, el presidente Roosevelt, llamó el New Deal, el nuevo contrato social, y en Europa se le dio otro nombre, finalmente, que es el estado del bienestar. Hubo a partir de la segunda, no en la primera, de la segunda posguerra, un contrato social en nuestras sociedades, en las sociedades occidentales, un contrato social que creo que es la raíz
de la prosperidad de los años 50, 60 y 70. Un contrato social es un concepto que los economistas no manejamos mucho, viene más de la filosofía política y también de la sociología. Un contrato social, para resumirlo entre nosotros, es un acuerdo entre nosotros para decidir quién debe hacer qué en cada momento en nuestra sociedad. Años 40. ¿Quién se debe encargar de la salud pública, de la sanidad? Cada uno, en función de que pueda o no, como era así hasta aquel momento, o por el contrario, decidimos entre todos que la salud va a ser una responsabilidad del conjunto de la sociedad, del Estado, de la sociedad organizada. ¿Quién debe hacer qué? Dice, en aquel momento, esa respuesta en el ámbito de lo sanitario fue: la sanidad va a ser una responsabilidad pública. ¿Quién se debe encargar de la pobreza de los mayores? Es decir, la inexistencia de sistemas de pensiones públicas que hacían que cuando llegabas a la jubilación, saben que la esperanza de vida era 54 años, cuando llegabas a la jubilación, si no tenías una entidad de beneficencia o alguna hija, en general hija, los hijos no hacen esa función, te veías en la miseria. ¿Quién se ha de responsabilizar? Era la pregunta de la vida digna después de haber acabado la vida laboral. Y se acordó, dice, un sistema público de pensiones. Ven un poco la idea que manejo de contrato social. Es responder en cada circunstancia histórica y en cada sociedad, responder a esa cuestión. ¿Quién se debe responsabilizar de qué en una sociedad donde los unos nos debemos un poco a los otros? Funcionó muy bien, pero a partir de los años 70 no me pararé en ello. Ese contrato social comenzó a diluirse, a disolverse, y probablemente tuvo un momento tremendo que fue la respuesta que dimos a la crisis del 2008. ¿Qué respuesta de política económica dimos a la crisis del 2008? Cegar los pilares del contrato social, es decir, austeridad en el gasto social, austeridad en el gasto sanitario, austeridad en el gasto educativo y austeridad también en el gasto un poco de pensiones y demás. Es decir, realmente destruimos una parte importante de ese contrato social. Lo que quiero decir que es que creo que el reto que tenemos delante, dejo de lado el cambio climático y lo que va asociado todo a él, el reto en términos de inclusión, de recuperación, de prosperidad para todos, es un reto existencial que exige volver a elaborar, es decir, volver a plantearnos la pregunta: ¿quién debe hacer qué en este momento mirando al futuro? Y creo que en ese nuevo contrato social la salud juega un papel importante. No me voy, decía antes, no me voy a meter en cuestiones sanitarias, ¿sí? Aquello que me decía mi abuela, no te metas, ¿no? En líos, ¿no? Hablo de salud, no tanto de sanidad en este momento para mí. ¿Por qué motivo? Casi por una especie de pequeña experiencia personal y también por reflexión intelectual. La reflexión personal me viene, dicho así, en los últimos años, en los últimos 8 años, me he convertido en una especie de paciente profesional del Clínico de Barcelona, ¿no? Y he pasado en varias ocasiones por sus quirófanos y otro tipo de cosas que se hacen y que te entretienen años, ¿no? Y ahí probablemente el director del clínico, viéndome que estaba mucho por los pasillos, un día me dijo: oye, dado que estás mucho por aquí, vente al consejo de administración del clínico, ¿no? Bueno, y aquí algo de familiaridad con el funcionamiento de un gran hospital de este tipo, pues aunque seas un poco lerdo o torpe, algo acabas aprendiendo, ¿no? Pero especialmente me quedó mucho mi relación con mi principal, no el único, pero con mi principal cirujano, el doctor Antonio Lazzi, ¿no? Y él me puso de manifiesto de una manera muy viva toda una serie de enfermedades que hay que afrontar desde el sistema sanitario, que él me decía que no se podrán afrontar. Me decía él, si no vamos atrás y nos preocupamos de la salud, el sistema sanitario, me decía él, no podrá hacer frente a toda una serie de patologías
en algún caso viejas, ¿no? Y en algún caso nuevas, derivadas de la pobreza, no lo podré. Y él me decía, dice, yo opero en cirugía mórbida. Dice, pero esto es una barbaridad, es decir, el aumento de la obesidad va a tal velocidad que por la vía clínica, me decía él, no lo podremos. Dice, o vamos hacia atrás a la salud, o difícilmente podremos hacer frente a eso. Yo esto hoy es una convicción muy fuerte, ¿no? Hay toda una serie de patologías médicas y de patologías sociales que están relacionadas con la pobreza. Lacy me decía, hace un siglo los ricos eran gordos y los pobres flacos. Dice, hoy, fíjate, los pobres son gordos, ¿no? Y los ricos son delgados. Es decir, estamos en una dinámica donde el sistema sanitario, ustedes son los especialistas, insisto, no entro ahí, tendrán que mejorar pues, la universalidad del sistema, la eficiencia, muchas cosas, ¿no? Pero creo que si no nos preocupamos de la salud, de la preventiva, difícilmente, con muchos esfuerzos que hagamos, ya sea en términos de gasto presupuestario y de técnicas nuevas y de esfuerzo de ustedes, lo podremos afrontar. Y la salud es para mí, la mala salud es para mí en gran parte una consecuencia de la pobreza que que se ha inoculado en nuestras sociedades a partir de los años 80 y una pobreza, y esto es una hipótesis que ahora desarrollaré, una pobreza que viene, a mi juicio, básicamente, no únicamente, básicamente, de la falta de buenos empleos. De la falta de buenos empleos para más personas en más lugares de nuestro país. He ido manejando datos, y ahora no me paro en ellos, pero manejando datos donde son de especialistas de su área, donde ponen en relación e intentan buscar una relación estadística causal entre nuevas enfermedades, entre ellas las mentales, y las condiciones laborales, las malas condiciones laborales. Eso es una documentación que cada día es más intensa, ¿no? Esto es un poco lo que les quería decir. Dice, estamos delante, repito, ante desafíos existenciales para nuestro tipo, nuestro modelo de sociedad, nuestro modelo político, el de la democracia, y también nuestro modelo económico, el del capitalismo, aunque muchos puedan pensar, bueno, aunque se vaya tampoco pasa nada, pero creo que es también existencial, que viene fundamentalmente del problema de la pérdida de buenos empleos, de la pérdida de prosperidad, no en el conjunto de los países, sino en zonas determinadas de cada uno de los países. Hoy sabemos con microdatos dónde ganó realmente Donald Trump. Y Donald Trump ganó especialmente por la diferencia que le cogió a Clinton, no me sale ahora su nombre, a Hillary, en el cinturón de óxido de Estados Unidos. Es decir, en aquellos condados de Estados Unidos donde más han sufrido la pérdida de prosperidad de buenos empleos desde los años 60. Si vemos los microdatos para el Brexit no lo votó el área metropolitana de Londres, el Brexit lo votaron aquellas ciudades intermedias, medio grandes, que habían sido prósperas durante esos 30 años que les decía y que pierden su prosperidad en los años de la desindustrialización, de la globalización. Es ahí. Y viniendo a España ocurre también lo mismo, pero no me voy a meter en camisa de 11 varas aquí. Es un problema, insisto, muy importante, ¿no? Por lo tanto, ahora, a partir de aquí, un poco mi desarrollo, pero va a ser muy rápido, se lo pongo así, 3 ideas, la que está especialmente en letra más gruesa. Creo que hemos entrado en una nueva era que tiene desafíos existenciales, insisto, para el capitalismo y la democracia. La segunda idea es que nos enfrentamos un poco a cómo recuperar esa prosperidad para todos, esos buenos empleos para más personas en más lugares del país. ¿Cómo hacerlo? Porque si lo conseguimos, otras cosas mejorarán, aunque no se resuelvan del todo. Decía lo de la salud, ¿no? Laberintos de la prosperidad. Vuelvo ahora un ratito a esto. Y por último, una pequeña reflexión sobre la salud
dentro del contrato social para una sociedad más justa y una economía más dinámica. Un poco ideas, casi más que ideas, flashes, ¿no? Como se diría en términos parlamentarios, tiene usted 5 minutos para fijar posición. Pues tengo ahora unos minutos para fijar posición en esas ideas que hay, que les tengo ahí, ¿no? Fíjense que hablamos en el lenguaje coloquial continuamente entre nosotros, también cuando escribimos, hablamos de incertidumbre, que hemos entrado en una época de incertidumbre. Y dice, bueno, ¿y qué? ¿Eso qué es? ¿Una retórica a secas? ¿O cuando yo le pongo ese adjetivo de incertidumbre, eso implica cosas importantes? A mí me gustaría llamarles la atención sobre esto. Normalmente en el lenguaje coloquial la idea de incertidumbre la asociamos a riesgos, pero en economía o en el mundo de la empresa, o imagino que en el mundo profesional en el que ustedes están, riesgo no es lo mismo que incertidumbre. Riesgo forma parte de la vida cotidiana. Riesgo es que tengas una enfermedad, riesgo es que tengas un accidente, riesgo es que la libra esterlina se devalúe o revalúe, riesgo es que tengas un incendio. Dice, esos son riesgos, pero esos son sucesos predecibles perfectamente. Que además hay especialistas en la economía que te saben calcular la probabilidad del riesgo, la probabilidad de que tengas un accidente de coche. Si llevas un Golf color rojo y tienes entre 18 y 35 años, lo saben las compañías de seguro. ¿Y cómo se cubren los riesgos? De forma privada. Cómprate un seguro de riesgo, paga la prima, cómpralo si puedes pagar la prima, y la prima saben que es exactamente la probabilidad del evento. Es como se calcula. El riesgo forma parte de la vida, ¿no? De todas las vidas. Es posible que te divorcies, que te separes de tu pareja. Sí, es un riesgo, pero el riesgo no frena la vida, ni la vida económica, ni la vida empresarial, ni la vida personal o familiar. Y sabemos cómo se cubre de forma privada los riesgos en general. ¿Y la incertidumbre qué es para ustedes? ¿Es un riesgo? Dice, no. La incertidumbre es incapacidad absoluta de conocer los riesgos que tienes delante. Esa es la idea de incertidumbre en economía desde los años 20, desde Keynes. Es la incapacidad absoluta de saber qué es el riesgo que tengo delante. Dice, yo voy por una carretera conduciendo, llevo un buen coche, tengo seguro de accidentes del coche, soy buen conductor, yo voy conduciendo, sé que hay un riesgo, pero eso no me deja, no me impide dejar de conducir, voy. Pero si ustedes de pronto se encuentran en una zona de la carretera donde hay una densa niebla, ustedes no van a continuar. Ustedes se pararán, frenarán y probablemente se pondrán en un arcén a esperar. ¿Y por qué? Porque no sé lo que hay detrás de la niebla. No sé si hay un tráiler parado contra el cual me puedo estrellar, si la carretera tiene un bache, un barranco, no sé. Por lo tanto, tengo que parar. La incertidumbre frena. Y eso es la gran consecuencia de la incertidumbre. ¿Y cómo haces frente a la incertidumbre? No de forma privada, porque tú no puedes ir a una compañía de seguros y decir, asegúreme contra la incertidumbre. Probablemente llamarán a un psiquiatra rápidamente, ¿por qué no? Dice, ¿cómo nos hemos cubierto históricamente frente a las situaciones de incertidumbre aún mayor que la de ahora? Construyendo bienes colectivos. ¿Qué es el contrato social de posguerra? ¿Qué es el contrato social de la sanidad, del National Health Services? ¿Qué es el contrato social de la educación pública gratuita universal? ¿Qué es el contrato de los seguros públicos de pensiones? ¿Qué es todo eso? Son bienes públicos, colectivos, para hacer frente a situaciones de incertidumbre que yo individualmente no podría hacer frente a ellos. ¿Me ven la idea? Yo creo que hay que sacar consecuencias. Esto fue el pasado y se hizo bien por nuestros padres y abuelos. Fue ese contrato social. Hoy, si estamos delante de incertidumbres que en parte nos vienen heredadas, la pérdida de inclusión, y en parte son nuevas, las pandemias, las guerras, el cambio tecnológico acelerado, frente a esta incertidumbre, tenemos que volver a construir un contrato social basado
en bienes colectivos o en bienes públicos que respondan a esa pregunta: ¿quién debe hacer qué? Un ejemplo que me gusta mucho a lo largo de estos años. ¿Quién se debe encargar de la... ¿Quién se debe encargar de la... Algo he perdido por el camino, pero bueno, no quería tener toda la vista, porque mi mujer es neuróloga y me ha convencido de que los humanos... Sí, es verdad. Sí. Pero con el ratoncito. ¿Con el ratoncito? Sí. Decía, mi mujer es neuróloga y me ha llegado a convencer de que los humanos no sabemos hacer dos cosas bien a la vez. Y entonces yo eso lo aplico y digo, o me miran a la pantalla o me escuchan a mí. Y quizá por mi ego prefiero que me escuchen a mí a que miren la pantalla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este reto que tenemos delante en este momento, de si pensamos que estamos en una situación de incertidumbre, vamos a tener que comenzar a pensar cómo respondemos a esa pregunta: ¿quién debe hacer qué en las próximas décadas? Y les decía, una cuestión a la que le tengo mucho cariño es: ¿quién se debe encargar de la educación preescolar? ¿De 0 a 3 o de 0 a 5 años? ¿Las parejas jóvenes con niños pequeños de esa edad o la sociedad? ¿Por qué la educación secundaria y casi la universitaria es gratuita y sin embargo la de 0 a 3 años no lo es, cuando los neurólogos, los psicólogos, los pedagogos, ahora hasta los economistas, decimos que las trayectorias vitales de la gente y el progreso de la sociedad depende de lo que ocurre entre 0,3 y 0,5 años? Si es así, ¿quién se debe encargar de la educación de los niños, sabiendo que muchos niños en España solo comen una comida al día, la que reciben en el centro educativo? Eso nos cuesta creerlo. ¿Quién se ocupa? Pues probablemente a esta pregunta hay que hacer esta pregunta es un elemento de ese contrato social nuevo. Probablemente quien se debe ocupar de la educación, de la buena educación y mantenimiento, alimentación de los niños, probablemente es la sociedad organizada como Estado. Me ven un poco la idea que les quería aquí transmitir, ¿no? Aquí la pregunta sería, bueno, ¿y somos capaces de hacer un nuevo contrato social de este tipo, respondiendo a esta pregunta, en un escenario que decimos polarizado, con rivalidades, con enfrentamientos, con mal humor, con rencor, con resentimiento, hasta con odio? La pregunta es: ¿usted cree que en este escenario? Y dice, miren, tengo una respuesta, una empírica, que ya he hecho referencia a ella. El anterior contrato social, esos 30 años gloriosos, vinieron de unos acuerdos construidos en los momentos más dramáticos de la historia occidental, cuando se podría pensar que todo aquello, el fascismo, el nazismo, el franquismo, todo lo que ustedes, las grandes crisis, abocarían a peor. Y sin embargo, se salió de allí con una sociedad más justa y una economía más dinámica. Se consiguió un contrato social. Por lo tanto, aquí la pregunta en términos retóricos podría ser: ¿puede el mal traer el bien? ¿Puede suceder que es en los momentos más difíciles, aparentemente más fatalistas, cuando hay una oportunidad? No digo que venga de forma automática, lo bueno nunca viene de forma automática. Eso está claro en la vida. Lo bueno hay que empujarlo. Lo malo acostumbra a venir de forma automática. Lo bueno no. ¿Es posible construir ahora? Para mí es la gran cuestión, es el gran reto. Y la idea es: ¿puede lo malo traer lo bueno? La historia me dice que es posible. No es automático, pero que es posible. Pero también la literatura, si quieren recurrir a ella, está llena de estas referencias a que lo malo trae lo bueno. No tienen por qué ser de formación católica ni cristiana, pero si lo son, saben que esa forma parte de la teodicea cristiana. El mal trae lo bien. Cuando yo porque me voy cuando
en el Fausto de Goethe, ¿no? Dios decide que hay que hacer algo, ¿no? Llama a Mefistófeles, al demonio, ¿no? Le llama en el preámbulo de Goethe. Y si lo recuerdan, y le dice, mire, mira, he creado a esos que ves abajo, los he creado a mi imagen y semejanza, pero de vez en cuando se les va el tarro y, mira, baja allí, hace el mal, porque con el mal vendrá, es la teodicia cristiana, ¿no? Pero en economía tenemos esas ideas, ¿eh? La idea schumpeteriana de destrucción creativa, tan querida para muchos economistas y gentes que anda por la economía, es un poco esa. O una idea muy bonita de un gran economista, el economista más citado por los no economistas. Merecía el Nobel, pero no se lo dieron. Albert Hirschman tiene un concepto que es el de crisis óptimas. Es decir, crisis que crean presiones, que destruyen cosas y crean que destruyen cosas, pero no tantas como para no generar presiones para reaccionar. La idea de crisis óptimas, ¿no? Bueno, o si quieren ir a la poesía, Schiller o Hölderlin, en el poema Patmos de Hölderlin, cuando dice, mas allí donde hay peligro, crece también lo salvador. Yo creo que este es nuestro gran reto. ¿Cómo somos capaces de utilizar una situación muy complicada, con desafíos existenciales poderosísimos y con incertidumbres radicales, cómo somos capaces de, los que hayan estudiado algo de humanidades o filosofía política, recordarán también, me viene ahora a la cabeza, a John Rawls, el gran filósofo de la justicia, con ese gran libro del siglo pasado, y Rawls habla del velo de ignorancia. Viene a decir, ¿por qué los europeos y norteamericanos después de la guerra fueron capaces de construir una sociedad más justa? Y él introduce un concepto que es el de velo de ignorancia. Dice, porque en esos momentos estás todos, ricos y no ricos, que tengan empleos, están ante un velo de ignorancia. Es la incertidumbre, la niebla de la que les había hablado, donde tú no eres capaz de saber cómo estarás después de la niebla. Y cuando no sabes cómo estarás tú o los tuyos, la idea de Rawls es que todos nos hacemos un poco más racionales. Todos estamos un poco a cooperar un poco más. No vaya a ser que tú, aunque ahora tienes empleo y tienes ingresos, no vaya a ser que esta incertidumbre, esta niebla, te vaya a meter en un lío. Dice, bueno, frente a eso estoy dispuesto a participar, pagar un poco más impuestos. Ven un poco la lógica. Bueno, esto es lo que les planteo. Es algo que habrá que resolver en cada sociedad con personas como todos nosotros. La segunda idea era un poco, ¿y cómo buscamos esa prosperidad? Yo aquí pongo ideas fuertes porque no me gusta eso que compañeros de mi profesión y de otras hablan. Necesitamos un nuevo paradigma. Dicen, les aseguro que los economistas no vamos a cambiar nuestra manera de pensar. El paradigma no lo cambiamos, pero sí que podemos incorporar ideas fuertes, como en su ámbito, que puedan dar lugar a apoyar ese nuevo contrato social y basado también con ese elemento de salud. ¿Por qué motivo? Porque miren, aquí voy muy rápido, ¿eh? La idea aquí es, quería llevarles dos cosas, voy muy rápido. Una es porque los economistas tendemos a razonar cuando se nos pregunta, oye, ¿de dónde viene la prosperidad? ¿De dónde viene el crecimiento? ¿De dónde vienen los buenos empleos? Un economista convencional, neoclásico, de los que influyen un poco en las cosas, ¿no? Dirá lo siguiente, dice, mira, hay que acumular más capital físico, más infraestructuras, más I+D, más gasto de lo que sea, público, hay que acumular toda una serie de recursos que a partir de ellos el crecimiento es de forma automática. Nosotros razonamos el crecimiento y la prosperidad como una función lineal donde, como un agricultor que si va metiendo más semillas, más abono, no sé qué, crea que al final la producción del campo será mayor.
David Ricardo en el siglo XIX ya habló de los rendimientos decrecientes, ¿no? Que eso no funciona, funciona durante un tiempo, pero a partir de otro, por muchos recursos que eches, si no metes otra cosa no te funciona. ¿Cuál es esa otra cosa en el ámbito de la sociedad? A mi juicio, esto era el spoiler, este era mi último libro, cosas que estoy diciendo salen de ahí, que es de finales del año 21, es el último. Decía, mire, esta es la idea, ¿no? Es decir, los economistas razonamos en esta línea vertical y creemos que metiendo más cosas de esas, el crecimiento será mayor, la prosperidad será mayor, la pobreza será menor, ¿no? Los empleos serán más y la pobreza. Y es un razonamiento que en parte tiene sentido, pero que no lo explica todo, porque ustedes saben por edad que uno puede meter muchas cosas en casa, muebles, cuadros, no sé qué, pero el hecho de que tengas más cosas en casa, si no lo organizas bien de forma adecuada, probablemente no te produce felicidad, bienestar, te va a producir desasosiego. Pues en economía y en la empresa, y supongo que en un hospital puede pasar exactamente igual que esto. O tú metes en el eje vertical algún tipo de contrato social, de decidir en el seno de la empresa, del hospital o de la sociedad quién debe hacer qué, y cómo crear ese clima que, jerga de economista, nos mejora la PTF. La PTF es la productividad total de los factores, que es que si trabajamos más alegres, más coordinados, resulta que todos somos más productivos. Esa es la idea de productividad total de los factores. Y si ustedes montan ese cuadro, con el vertical y el horizontal, verán que en función de que las variables sean bajas o altas, débiles o fuertes, le van a salir 3 tipos de pautas de crecimiento. Lo ideal, naturalmente, es la cuarta, es esta. Esto implica buena dotación de recursos en la empresa, en el hospital o en la sociedad, pero también un clima, un contrato social dentro de cada organización. ¿Ven? La otra idea fuerte que les querría trasladar hoy y que está es muy poco conocida aún en economía es lo que voy a llamar una nueva epifanía en economía, una revelación en el sentido religioso de la palabra, una epifanía. ¿En qué sentido? Dice, mire, cuando llegué a Barcelona a estudiar economía, a mí me hicieron estudiar la ley de Ockham. Ockham era, a los que tengan formación de economista les sonará, Ockham era un economista norteamericano de mediados del siglo pasado muy preocupado por la igualdad y quería saber qué relación había entre igualdad, justicia social o equidad y eficiencia de la economía. Es decir, igualdad aquí, en el eje de abscisas, ¿no? Y eficiencia aquí. Reunió los datos que pudo reunir en los años 60 y principios de los 70, cogió esos datos, los tiró, ¿no?, al gráfico y, para su sorpresa, le salió una relación negativa, es decir, una relación con pendiente negativa. Era tremenda. Significa que si quieres aumentar, esforzarte, trabajar estás aquí en justicia social y aquí en eficiencia. Si quieres aumentar la justicia social, porque es una sociedad injusta, dice, bueno, hazlo. Pero me decían, según Ockham, pero entonces tienes que aceptar un coste de oportunidad en nuestro lenguaje, que la eficiencia te baja de aquí a aquí. Esto era un dilema tremendo. Fue el dilema que alimentó izquierdas, derechas, conservadores, progresistas, a lo largo de todas esas décadas pasadas. Es tremendo porque es un desgarro, es un trade-off, es un conflicto, ¿no? ¿Y qué haces frente a él? Pues es aquello le dices a los estudiantes, a mí me lo enseñaron así y yo lo enseño a mis estudiantes. Dicen, miren, ustedes deben luchar por una sociedad más justa, pero deben saber que eso va a perjudicar a la economía. Es tremendo. Bueno, hay una nueva epifanía, prácticamente desde hace muy poquitos años, que consiste que con mejores datos de los que pudo manejar Ockham para un mayor número de países y más longitudinales, para muchos más años, cuando ahora se cogen todos esos datos y con técnicas Big Data, cuando se cogen esos datos, se proyectan en el cuadro, aparece una epifanía, que es muy importante a mi juicio. El cuadro de la izquierda suyos es Ockham, la relación dependiente negativa, ¿no? Pues era aquello en términos convencionales la metáfora del pastel. Pero ¿tú qué prefieres? ¿Repartir mejor de forma más justa el pastel que tenemos? ¿O por el contrario,
hacer primero que crezca el pastel y ya después veremos cómo lo repartimos. Ese será, en términos retóricos, será esto. Bueno, la gran novedad es que, insisto, muy poco conocida aún dentro de economía, es que hoy es muy fuerte la evidencia estadística que te dice que una buena política social, una política social bien diseñada, y esto es la condición fundamental. Una política social bien diseñada hace que una economía funcione mejor, sea más resiliente, mantenga el crecimiento a largo plazo y distribuya mejor. Eso realmente es una epifanía. Por cierto, no viene de Roma, la epifanía viene del Fondo Monetario Internacional con los datos del fondo, ¿no? Un ejemplo de esta epifanía para España, muy evidente, tengo que ir rápido ya. Un ejemplo, póngame un ejemplo de esta epifanía para España. Y dice, pues mírenlo, recuerden brevemente qué ocurrió en el 2008. Llega la crisis financiera, llega la crisis económica y la economía española y también la europea se meten en un pozo negro profundo de 5 años. Una recesión desde el 2008 al 2013. No hay en la historia económica ninguna otra etapa, ni en guerra, donde una economía haya estado 5 años en recesión, se lo aseguro, nunca. Y sin embargo allí se estuvo. ¿Por qué motivo? Recuerden, el aumento del paro fue espectacular. La destrucción de tejido empresarial fue espectacular en el 2008. ¿Vale? Recuerden eso. 2020, una crisis pandémica que a priori tenía capacidad de ser peor que la del 2008. Veamos lo que sucedió. La recesión no duró ni 3 meses. No hubo destrucción masiva de empleo. No hubo destrucción del tejido empresarial. Y la recuperación prácticamente al cuarto trimestre del 2021 ya había comenzado. 5 años frente a 3 meses. ¿Qué ha pasado? Hay una explicación clara. La pueden encontrar en la memoria del Consejo Económico y Social del año 2021. Cuando hay reglas, cuando en una sociedad hay un contrato social que incorpora reglas de reparto de los costes de las crisis son menos intensas en términos de pérdida de empleo y pérdida de tejido empresarial. Son más cortas y especialmente la recuperación es mucho más rápida. Son los ERTEs como gran mecanismo, como regla de reparto de los costes de la crisis 2008-2020. Los ERTEs y otras muchas medidas que se aplicaron en Europa y en otros países para repartir mejor contrato social los costes de la crisis, ¿no? Voy allá acabando, ¿no? Hay un aspecto que lo tengo entre paréntesis ahí, fíjense, entre paréntesis aquí, el discurso sobre el talento. Estoy muy preocupado sobre el discurso sobre el talento, ¿no? Y yo creo que algo estoy influyendo en algunos miembros del gobierno y de la oposición. Y espero también en el ámbito empresarial. Hay un riesgo tremendo en la forma en cómo estamos abordando la idea de talento. Sin darnos cuenta en unos casos y en otros dándonos cuenta, creemos que el talento es un rasgo específico de algunas personas que otros no tienen y que por lo tanto hay que ir a la búsqueda de esas personas concretas, atraerlas o retenerlas. Esto es, en parte puede ser verdad, pero es un riesgo tremendo. Mi convicción es que si alguien ha repartido bien la providencia es el talento. Todas las personas tienen talento. Después es una sociedad u otra, es una empresa u otra, es un hospital u otro, el que serán capaces o no de hacer desplegar ese talento que tienen todas las personas. Pero el discurso sobre el talento nos lleva a desigualdades mayores. El discurso sobre el talento nos lleva a justificar a algunos las diferencias de salarios, de sueldos o de retribuciones que no tienen explicación económica empresarial de ningún tipo. Cierro el paréntesis. Después quería hablarles, pero ya lo dejo, no tengo, ya he llegado casi al límite. Dice, ¿y qué tipo de contratos sociales nos están ofreciendo hoy las fuerzas políticas en nuestros países? Bueno, ahí
Esta es mi forma de pensar, se la sugiero a ustedes, excepto que tengan otra forma de pensar mejor que esta, que las hay. La idea es, para entender un poco los desafíos y cómo afrontarlos, mi idea es, dibujen un eje horizontal y pónganse ustedes en algún sitio de ese eje horizontal entre partidarios de una sociedad con una filosofía social de tipo individualista. No estoy aquí demonizando para nada, esa filosofía social individualista es legítima, y defensores, ustedes también, de un estado de bienestar que exista, pero débil, no mucha distribución. O por el contrario, miren al otro lado, a la izquierda, y dice, bueno, y soy más partidario de una filosofía social solidaria y de un fuerte estado del bienestar. Nos vamos colocando todos en ese eje. Pero ahora, que ese es el eje tradicional, y ahora le meto un eje horizontal y les vuelvo a preguntar, ¿son ustedes más partidarios de una economía abierta, globalizada, con libertad de empresa? Lo de libertad cada uno lo irá midiendo, o por el contrario, una economía que, siendo abierta, tenga elementos de protección y de nacionalismo económico. Si combinan esos dos ejes, les salen 4 casillas que a mi juicio son 4 contratos sociales, es decir, 4 respuestas a la pregunta ¿quién debe hacer qué? ¿De acuerdo? Ahí los tiene delante, pues probablemente nos tendremos que enfrentar. Mi mujer, cuando le enseño esto, siempre me dice, ¿por qué no le pones nombres de partidos políticos y dirigentes? Dice, sí, no, eso pónselos tú, no me meto en líos. Pero si pueden poner el nacionalismo liberal, dice, bueno, es America First, es Trump y es Biden. Biden no ha cambiado para nada en ese sentido la política económica exterior y la política industrial norteamericana, ¿no? Bueno, hay la posibilidad de pensar que también que esta pobreza, esta desigualdad, viene mucho de falta de redistribución, mayores impuestos, más gasto. Es posible, pero la pregunta aquí es, si nuestro problema es de buenos empleos para más personas, ¿la redistribución crea empleos? No estoy muy seguro. Nos queda una última opción, ver un nuevo contrato social focalizado más en la idea de buenos empleos, en un poco la productividad, el productivismo. Bueno, y ahí probablemente vamos a tener que enfrentarnos a preguntas que a priori a algunos nos pueden un poco no repugnar, pero yo meto ahí, probablemente vamos a necesitar una garantía pública de empleo. Vamos a necesitar una figura, como una especie de ingreso mínimo vital, pero diferente, que venga a decir que toda persona que quiera trabajar, que realmente quiera trabajar y no encuentre un empleo, se lo tenemos que garantizar. Esto que puede parecer para personas de orientación un poco más liberal en economía, dice, ¿qué es la garantía de empleo juvenil que se va ampliando de la Unión Europea? Es que ese concepto va a ir entrando, a mi juicio. Toda persona que quiera trabajar, que realmente quiera trabajar y no encuentre un trabajo, se le debe ofrecer un empleo digno, porque si no, todo lo demás va a ser muy complicado. Acabo. Si me aceptan un poco la idea de que gran parte de los problemas que tenemos de salud en nuestras sociedades, gran parte, y por lo tanto de los problemas sanitarios que tenemos, de la presión que tenemos sobre el sistema sanitario, si me aceptan que viene de la pobreza, y que la pobreza viene fundamentalmente de la falta de buenos empleos, yo creo que el contrato social que tenemos que construir tiene que pivotar sobre esa búsqueda de buenos empleos. ¿Y quién crea buenos empleos? Una tentación, podría decir, el boletín oficial del Estado, el sector público. Pero los buenos empleos no se crean a través del boletín oficial del Estado, los crean las buenas empresas. ¿Y qué son buenas empresas? Dice, a mi juicio, no única, pero fundamentalmente, empresas formadoras, empresas que se comprometan de forma plena y eficaz a formar a aquellas personas, a aquellos perfiles profesionales y laborales que necesitan. No se puede seguir diciendo, como decimos hasta ahora, y ahí me acojo a que hasta hace 1 año y 10 meses era miembro del Consejo de Administración de 4 o 5 empresas, es decir, que no es un discurso antiempresa el mío.
No puede ser esto de esta queja de que el sistema educativo no forma los profesionales que yo necesito. Dice, miren, déjese un poco de pensar que tiene que hacer la sociedad por usted y piense qué puede hacer usted por la propia sociedad. ¿Y esto qué significa? Bueno, que se lean el último informe del Consejo Económico y Social sobre formación dual. La formación dual, que no es la profesional, y que vale también, yo imagino, para su espacio, lean ese informe que acabamos de publicar y que ha sido para mí, me lo esperaba, pero ha sido una sorpresa mucho mayor. Saben que formación dual no es a secas la formación profesional. La formación profesional, tal como la hacemos en España, se hace en un centro, en un instituto, en una escuela, que los mejores van buscando prácticas y después ahí salen los alumnos y a ver qué buscan. La dual no. La dual es aquella combinación desde el principio entre escuela y empresa. La escuela dando los conocimientos humanísticos y científicos y la empresa dándote los conocimientos técnicos, las habilidades necesarias y también probablemente, si me lo permiten en este desvío que tengo, también las virtudes cardinales. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, eso no lo aprendes en la escuela, a veces ni en la familia, eso lo aprendes en el mundo del trabajo. Tenemos que ir a buscar, tanto en el ámbito de la secundaria, como en el de la universitaria, como en las llamadas políticas activas de empleo, tenemos que buscar el compromiso de las empresas y el compromiso de las escuelas, y diría de las familias, en la formación dual. Creo, los datos de nuestro informe son espectaculares. Con los pocos datos que aún tenemos sobre las nuevas promociones de formación dual de grado medio y grado superior, cuando las comparas con sus equivalentes en la FP no dual y con la universitaria, aparecen cosas que son espectaculares. Menor abandono escolar, prácticamente no se produce en la dual. Trayectorias inmediatas de paso de la formación a la empresa. Contratos laborales fijos, estables y a tiempo completo, y sueldo superior en algunos casos que los titulados universitarios. Los resultados son muy claros y eso es un ejemplo, a mi juicio, insisto, de un ejemplo concreto de contrato social. Dice, mire, los buenos empleos los crean las empresas formadoras. Yo les diría también en su ámbito, yo quiero llevar al ámbito de mi institución, que tenemos que volver a recuperar la figura de los becarios, que los teníamos y ahora ya no los tenemos. Y me dicen, ¿por qué? Es que cuesta mucho, tienes que perder mucho tiempo, claro, pero eso es lo que tú aportas a la sociedad y probablemente vas a encontrar a un grupo de personas que las vas a retener tú porque dices, estos son buenos, ¿no? Hay aquí elementos de este tipo, pero acabo con esta idea. Creo que tenemos, lo que decía al principio, que tenemos un desafío, unos desafíos tremendos, existenciales. Uno de ellos es el de la falta de inclusión que nos destruye como sociedad y como sistema político democrático. Creo que eso pivota fundamentalmente sobre la falta de buenos empleos. Esa falta de buenos empleos produce pobreza, o lo que en Estados Unidos está muy estudiado y que ustedes conocen, ¿no? La disminución de la esperanza de vida media en Estados Unidos y lo que Agnes Deaton, el premio Nobel, y su mujer identificaron como un hecho relevante hace unos años, las muertes prematuras, es decir, la muerte de ciudadanos estadounidenses que no les tocaba morir y que se mueren fundamentalmente como consecuencia de mala salud derivada del problema de falta de buenos empleos. Esto era el mensaje que les quería transmitir. Solo por último decirles que si quieren ampliar un poco alguna de las ideas transmitidas aquí, les hago un poco de publicidad. El CES ha elaborado hace unos años un informe, que no estaba yo en él, que creo que tuvo un gran impacto y en el que participaron profesores de esta escuela exactamente, aquí Pepe delante. Fue un informe que creo que tuvo un impacto tremendo. Estamos elaborando un nuevo informe sobre el sistema sanitario español, después y antes de la pandemia. Ya era una decisión previa,
lo hemos ralentizado un poco porque la sanidad nosotros somos 60, es una especie de congreso de 60 consejeros y consejeras, 20 vienen del ámbito sindical, 20 de los grandes sindicatos, 20 vienen de las grandes patronales y otros 20 vienen de las organizaciones agrarias, de los consumidores, y nuestros informes solo pueden salir por unanimidad. No hay votos particulares. Eso significa que lo que decimos a veces es poquito, pero en ese poquito hay consenso, hay acuerdo entre todo ese mundo tan diverso que forma el FLES. Eso es un poco el informe anterior, el que estamos haciendo ahora. También de lo que he hablado está en la memoria del 2021 sobre salud y especialmente salud femenina. Tenemos un informe último del año anterior, que creo que es un buen informe, Mujeres, Trabajos y Cuidados, que pone de manifiesto cómo ha empeorado la situación de la mujer después de la pandemia, sin ser previamente buena, y creo que no lo tengo aquí, pero está el último, el informe de formación dual, que sí ya está. De hecho, vamos a presentarlo al gobierno esta semana que viene. Me han permitido esta cuña comercial. Muchas gracias por la oportunidad de decirles, de trasladarles estas ideas. Sé que no están directamente vinculadas a lo que han trabajado en el máster, pero tengo la esperanza de que al menos les puedan haber sido de interés y les puedan ser útiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que has dejado reflexión, al mínimo para todo el fin de semana, y lectura para algunos meses. ¿Alguna pregunta o cuestión? Que vamos de tiempo ajustado, que queráis hacerle al profesor. ¿Nadie se anima? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Venga, aprovechadlo, que no lo pilláis. ¿No? Bueno, yo sí voy a hacer una, por aquello del coloquio, una es fácil. Bueno, no fácil, es difícil, pero bueno. ¿Qué opinas de que, dado las necesidades existenciales a las que está sometido no solo España, sino lo que podríamos llamar la civilización occidental, y tú has hablado de buenos empleos, pero hay gente que dice, ya, pero es que no va a haber buenos empleos, aunque hagamos eso, aunque reelaboremos el contrato social, aunque reformulemos las tesis, no va a haber buenos empleos para todos. Y una alternativa, que cada vez pilla más recorrido en el ámbito académico y que además en España, donde empezó a forjarse, fue Cataluña, Barcelona, es la renta básica universal. Si mire, creemos nuevos buenos empleos, pero como no puede haber empleos buenos para todo el mundo, porque todo el mundo a lo mejor no puede meterse en formación dual y tal, la única opción para no entrar en una sociedad en donde se rompa el contrato social, en donde haya un grupo de excluidos, pues garantizar una renta básica universal. Sí, Otra cuestión. Una cuestión relevante, ¿no? Probablemente podría ser el motivo de una invitación para el año que viene del máster, ¿no? Y poder responder a ella con tiempo. Pero así, en forma de flash rápido, diría lo siguiente. Primero tenemos que comprobar que no somos capaces de crear buenos empleos para todos los que quieren trabajar. Y ahora iré a este. Tenemos que comprobar eso. No estoy seguro de que no sea así. Y insisto, aunque sea solo un flash pequeño, el informe nuestro pone de manifiesto que cuando las empresas se comprometen junto con el sistema educativo y con las familias, cuando se compromete en ese modelo de formación, los resultados en términos de empleo son muy buenos. Digo para las familias, porque una cosa, la formación dual como opción para buenos trabajos, no solo depende de que el sistema educativo entre en ese proceso y que las empresas entren, depende también de que las familias, especialmente los padres, vean la formación profesional dual, la vean como una opción de primera elección, no como la opción secundaria después del fracaso. Esto es muy importante. Es decir, cuento últimamente una anécdota rápida.
que es real y es personal y la puedo decir mejor. Al final de este verano, en Vigo, cerrábamos la casa que tenemos en Vigo, donde nací. Y había una parte de la casa de las luces que no funcionaban y pensé, bueno, lo dejo para Navidad. Y después dije, no puedo dejarlo para Navidad porque llegaremos y no funcionará. Llamé a un electricista de la parroquia, ¿no? Y me vino y comenzó a ver. Y mientras él iba un poco buscando qué fallaba, yo le di conversación, ¿no? Dice, oye, ¿y cuántos hijos tienes? Dice, tengo 2 hijas. Ah, vale, vale. ¿Y qué han hecho? Y me dice, textual, la primera estudió, hizo psicología. La segunda no estudió, hizo formación profesional. Es textual. Y le dije, ¿y cómo les va? Dice, es textual también, no es que comparta lo que diga. Dice, la primera si no quiere cobrar, la psicóloga, tiene trabajo, a la otra le va muy bien. Es que el problema que tenemos en este modelo que puede crear buenos empleos es que hoy por hoy la generación de padres, en mi caso casi es la de abuelos, ¿no? Tiene un desprestigio o tiene una falta de prestigio social muy importante sobre esta opción. Intentamos llevar a nuestros hijos hacia la universidad, provocando entonces los problemas que tenemos a continuación. Primero hay que comprobar que no seamos capaces de crear buenos empleos. Si comprobándolo es verdad, comenzaría a pensar en una renta básica universal. Mientras tanto, es cierto que muchas personas necesitan ayuda para poder tener una vida digna ahora, necesitan prestaciones, necesitan una renta básica, llámese de la inserción, la necesitan, pero no es la universal, la necesitan. Pero ahí también tendríamos que comenzar, los economistas especialmente, no únicamente, a comprobar una cosa. Yo tengo la convicción, no la evidencia, pero la convicción en el sentido de evidencia anecdótica, cercana a mí, que dentro de los 2 millones de parados españoles registrados en el registro oficial del Ministerio de Trabajo, hay cientos de miles de personas que no están buscando empleo, que no lo obtendrán, pero que necesitan una prestación social para vivir. El problema español es que no puedes tener una prestación social si no estás registrado de forma continua en el registro de desempleados. Pero es que esto no ocurre en otros países. En otros países tienen separada lo que es la política social con esas rentas básicas y prestaciones que son necesarias y separadas de lo que es el mecanismo de empleo. Si hacemos eso hoy en España, no digan que el presidente del CES ha dicho esto, porque no tengo la evidencia, pero estoy seguro que desaparecen del registro oficial cientos de miles de españolas y españoles que están registrados porque necesitan esa prestación, pero que sin embargo ni pueden llegar a tener un empleo por motivos muy diversos, ni probablemente lo quieren. Lo que quieren es tener una prestación. Tenemos que hacer este deslinde, porque de lo contrario, ¿recuerdan ustedes en las crisis por qué aumentaba tanto el desempleo y en otros países como Alemania no aumentaba? ¿Y por qué ahora no ocurrió? Porque ellos utilizan el mecanismo del ERE desde hace muchos años. ¿Y qué hizo el ERE? Pero recuerdan que casi fue 1.200.000 trabajadores que llega la pandemia y que no se destruyó su contrato laboral, no pasaron al desempleo, pasaron a esa posición intermedia donde se mantenía el contrato, donde recibían una parte del salario y que cuando la economía, por lo tanto, seguían consumiendo y que cuando la economía comenzó a crecer, su empresa, lo que hacía era, se acabó el ERE, ¡bumba!, a trabajar. ¿Me ven un poco? Estos mecanismos, Pepe, los tenemos que sofisticar. Y a partir de ahí, si vemos que realmente no hay buenos empleos para todos, me verás entonces a comenzar a pensar en una renta básica universal. Mientras tanto, prefiero defender la idea de que hay posibilidad de crear buenos empleos para toda aquella persona que quiera trabajar. Pues muchísimas gracias, de verdad. Señor vicerrector, tiene usted la palabra. Bien, poco más se puede decir. Sobre todo, pues darle las gracias a Antón Costa como presidente del Consejo Económico y Social. Realmente ha sido una intervención muy interesante. Me quedo además con la parte también del final,
en la que el sistema universitario español tiene ahora mismo un reto fundamental. El hecho de que nuestro último Real Decreto de Ordenación de la Enseñanza Universitaria, el 822, haya incorporado la formación dual como una estrategia que va muchísimo más allá, efectivamente, del concepto de prácticas externas o de práctica en empresa. Es decir, que sea consciente la universidad de que no puede darle la espalda a la empresa o, en todo caso, considerar la empresa como ese lugar al que mandamos a nuestros estudiantes, sino que la empresa es en sí misma un centro de formación. Yo creo que es uno de los retos que tiene la universidad del siglo XXI, y si somos capaces, la universidad española, porque está claro que fuera de nuestro país el concepto de formación dual es poco menos que un elemento tradicional. Pero si la Universidad Española es capaz de asumir ese reto y de integrar la formación que reciben nuestros estudiantes en la empresa, probablemente muchas de estas cuestiones que se han planteado aquí estarán en el camino de superarse. Así que agradecerle además la visión tan clara, tan directa, y al resto pues espero que haya sido una buena ocasión también de enmarcar esta forma de clausura del máster de formación permanente. El propio presidente lo ha señalado, la rectora hubiese estado probablemente encantadísima además de poder escucharlo, pero bueno, pues su agenda pues últimamente la tiene hiper ocupada. Creo que estaba ahora camino de Málaga, me parece que es donde va a una reunión con rectores de las universidades públicas andaluzas, pero me consta o casi que participo, ¿no?, del mensaje también por su parte con respecto a, bueno, pues a lo que ha sido el desarrollo de este máster, y como este máster y algunas otras experiencias formativas son uno de los mejores ejemplos también en los que dos instituciones tan importantes como la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública siguen reafirmando los lazos de unión, de cercanía en el plano académico, en el plano profesional, que hacen fuerte a la propia institución universitaria y al mismo tiempo también a la propia escuela, ¿no? Esa relación que se estableció hace ya mucho tiempo entre ambas, una relación que está llamada a continuar, a fortalecerse, a incrementarse. Y en la parte que toca a la Universidad de Granada, ahora mismo pues represento aquí como vicerrector, además en un momento ya, bueno, pues de fin de este ciclo también que ha representado el mandato de la rectora Pilar Aranda, pues yo estoy convencido que con independencia, ¿no?, de lo que esté por venir, lo que nadie puede dudar es que esas relaciones entre la escuela y la universidad son relaciones que están llamadas a seguir incrementándose. Y si además en ese contexto podemos contar con el magisterio, ¿no?, de las personas que acuden a la escuela, a los distintos proyectos formativos, pues lógicamente el apoyo seguirá siendo unánime, firme y permanente. Así que muchas gracias por la intervención, muchas gracias por haber elegido la Escuela Andaluza de Salud Pública y el máster de formación en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias como una opción formativa. Y en fin, pues ahora toca ese reto también, que seguro pues se verá muy bien acompañado por el claustro de profesores, para que todos podáis combinar vuestro trabajo fin de máster en las mejores condiciones, y seguro que saldrán magníficos trabajos y además creo que con magnífica aplicación también en el ámbito profesional. Así que muchísimas gracias y seguimos adelante.